escucha, hermano? Le escucho bien. Ok, Mire, aquí tengo aquí tengo es que me perdona me la perdona cámara, es la cámara, que es que aquí donde aquí estoy está donde estoy oscuro está y no se oscuro y no mira. se mira. Pero sí So, se ve bien. Y es que, no, es que tengo no, que es que cargar tengo mi que cargar mi teléfono. teléfono. Estoy en Estoy de trabajo trabajo Ah, y bueno. donde cargo y mi donde cargo mi teléfono, teléfono está está oscuro. oscuro. Estoy en una mina. Cuidado. Casi, casi. No, no estamos No, aquí. no estamos aquí. Nomás que Nomás que se fundió el se fundió el foco foco Oh, y tienen que tienen cambiarlo que hasta cambiarlo hasta mañana mañana y no y sé no sé cuándo lo harán, cuándo lo pero harán, tengo pero tengo que cargar mi teléfono y lo quiero meter a cargar, pero ahí está oscuro, por eso apagué la cámara. Este, me dicen que se oye eco. Yo sé que yo tengo problemas porque tenía ujú. rato de no transmitir. Voy a hacer algo. Le voy a silenciar. Cuando yo hable, lo voy a silenciar para que me dicen si se escucha, parece que ya no. Si están las dos, se escucha eco, el problema es mío. Entonces, porque pues tenía ratos de no conectarme, meses, y pues nuevamente que vuelvo, estoy algo descanchado, por así decirlo. Pero, ¿qué nos puede comentar, mi hermano? Le escucho. Pues me presento con ustedes, hermanos. O sea, yo soy evangélico, yo no soy católico. Estaba escuchando la interacción que tuvo con el hermano del Salvador y pues sí está poquito cómica, pero no está bien. O sea, no es un espíritu. Aquí, aquí no es así. O sea, en el mundo secular, pues a lo mejor se permitiría todo eso, pero aquí no estamos en esos planes, ¿verdad? Y pues le encomiendo su, este, su paciencia y tratar y así usted trató de hablar con él, a apaciguarlo, ¿verdad? A tratar de imponer un poquito de razonamiento en él, como diciendo, pues, a ver, agárrate, alcanza, arréglate poquito, pero sí, así es, hermano, ya ve que a veces nunca va a faltar eso, ya sabemos, ¿verdad? Ya sabemos que nunca va a faltar. Sí, pues eso se da. Pero imagínese si yo me hubiera puesto al nivel de él. Uy, de eso termina un incendio. Pero no, pues no me puedo poner yo, así. Que sí, a veces pues le meto turbo, pero con respeto. Idólatra. Y no, me gusta ponerle humor, un poquito de picante. Y no le voy a mentir. Cuando llegan así, a veces lo que yo hago es picarles la cresta. Picarles la cresta. Porque eso es solo la capa. Es la capa. Cuando ya vamos en diálogo, entonces se les rompe la piel de oveja. Imagínense si de entrada llegó, pues ya la piel de oveja la hizo a un lado, ya molesto, pues ya es más, son más vulgares. Le escucho. Sí, así es. O sea, imagínese si habla así en los temas de Dios, imagínese cuando no está en otras ocasiones, ¿verdad? Pero pues, ya ve, hermano, pues así estamos todos. Yo pienso que hay etapas, llegan etapas donde, pues, yo pienso que Dios nos va moldando a su tiempo y a su modo, y yo pienso que sí tenemos esperanza, hay modos de arreglarse y pues como yo también me gusta no olvidarme de eso, para no caer en eso, porque es fácil, lo he mirado y lo he hecho, hermano, para qué le voy a hacer así como, yo voy a ser honesto y sí, yo he caído en esas trampas de, de enojo, ¿verdad? Y agarrarnos, no, pues ya de repente nos encuentra insultando y quiere hacer predica,
quiere predicar y está insultando a la gente, pues ahí ya no concuerda, hermano. Y yo pues supongo que no me conoce, supongo que no me conoce, pero pues yo sí he dialogado en las calles, personas, a mí me han echado algunos hermanos evangélicos, han llamado a la policía, pues he dialogado con personas los más bravos de las redes, Hugo Albornoz, Carlos Rivas, he ido hasta la casa de Carlos Rivas en Guatemala a invitarlo a diálogo porque es una persona especial, es un anticatólico de primera. Entonces yo llegué, puse mi sonido y me puse a predicarle enfrente de su iglesia. Y lo invité a diálogo, él no aceptó, nos dimos la mano y ya. Entonces, y es una persona anticatólico a morir, pero yo quería probar si así como grita, pues tiene valor de tener un diálogo. Tengo más de 20 años de hacer apologética, predico en las calles, en los buses y voy a otros países a predicar también. Esto nada más es una parte. Entonces, pues yo tengo muchos debates, me gusta estudiar, pero pues ante todo la caridad, el respeto, y este señor pues no tenía no tenía ni respeto. Bueno, pues sí, ya ve que eso pasa, pero fíjese que sí, porque no se miran muchos predicadores católicos, o sea, lo que más abunda que yo he visto son como testigos de Jehová, y evangélicos, y católicos, pues la verdad, no he visto mucho, pero lo que yo he visto es que como por ejemplo Soldado Apologeta, él sí le echa ganas a esto, a predicar, y pues si usted me cuenta que también lo hace, inclusive viajando a otros países, pues qué bueno, o sea, eso es grande, eso es corazón para Dios, ¿verdad? No por nosotros. Ya me imagino ya vio a Soldado Apologeta en las redes. Pero del tema, usted cómo ve sobre la tradición que pues que dice aquí el hermano, el tema sobre la tradición. Pues quiero mostrarle una foto acá. Quiero mostrar una foto. Quiero ver. Aquí está. Aquí está. Vea. No se ve. Quiero ver, quiero dejar de compartir esta. Y quiero... ¿Dónde está la otra? Ahí está. ¿Sí se ve? Ahí estamos en Colombia. Ahí estamos con soldados, estamos en A la gente de Israel no le dio Dios nada. No, cuidado. Ahí estamos en Colombia. Sí nos conocemos y sí vamos a estar, pues él va a venir a mi país a predicar. Pero lo que yo le preguntaba, el punto es que este señor llega a hablar contra la tradición. No sé usted si quiere hablar al respecto o solo era pues esa opinión que traía usted, mi hermano. Le escucho. Este, Iré, hermanos, me perdonan la cámara porque voy a poner mi teléfono a cargar, para que se va a poner oscuro y de todas maneras, pues, sí, hermano, sí tengo, o sea que la tradición, hay diferentes tradiciones, ¿verdad? Ah, y se menciona en diferentes partes de la Biblia. Ya ve que los apóstoles dicen que permanezcamos en la tradición que se nos enseñó. Y luego, como en Mateo 7, ahí es cuando Jesús está hablando con los fariseos y les dice que ustedes dejan a un lado los mandamientos de Dios para aferrarse a sus tradiciones de hombres. Entonces ahí tenemos como dos visiones de dos diferentes tradiciones. Entonces,
Si una tradición es en los mandamientos de Dios, yo pienso que está bien. Si hay tradiciones que no son bíblicas, entonces ahí son distintas. Bueno, es acertado su postura, solo que se tiene que manejar. Por ejemplo, hay tradición que quedó escrita y hay tradición que no quedó escrita en la Biblia. Al decir en la Biblia, al decir que no quedó escrita, estamos hablando en la Biblia, porque luego se pone por escrito. Yo no sé si usted fue católico en algún momento, no lo sé, pero si usted lo fue y nosotros hablamos de la tradición, por ejemplo, en los sacramentos, eso es una maravilla. Para el católico le llena el corazón porque al recibir esta enseñanza o al descubrir esta tradición que se remonta, por ejemplo, a fines o se atestigua a fines del siglo segundo, estamos hablando del 190 por ahí, que ya se atestigua. Hablamos, por ejemplo, de la materia, la forma en la Santa Eucaristía, materia y forma en el bautismo. Entonces, cuando usted lee un bautismo del siglo segundo, finales del siglo segundo, que ya se atestigua, no significa que allí inicia. Entonces, nosotros nos maravillamos porque esa es parte de la tradición que no quedó escrita en la Biblia, pero que es una práctica pues que se remonta a los apóstoles, según testimonio de San Hipólito de Roma, de Tertuliano y de muchos otros. Por ejemplo, que al hacer los bautismos se oraba sobre el agua. Pues habían fórmulas, pues por ejemplo, se recibía el símbolo y se entregaba el símbolo. Se recibía el símbolo, que era el credo, el domingo de Ramos, así literal, el domingo de Ramos, y se entregaba en la vigilia pascual para amanecer domingo de resurrección. Todo eso, si usted lo verifica, que ya se hacía allá a final del siglo segundo, y usted lo verifica que se hace tal cual ahora en el 2025, entonces no cabe duda. Le preguntaban el credo y también entregar el símbolo o recibir el símbolo es: me lo enseñan, yo me lo aprendo y lo recito en mi bautismo el domingo de resurrección, y literal, domingo de resurrección, como usted lo escucha. Entonces, saber que esa tradición se remonta o está atestiguada ahí pues al siglo segundo es una maravilla. Yo tengo varios libros sobre eso de Justo L. González. Pues por supuesto, él solo recibe esa tradición, la descubre esa tradición que viene de la iglesia. Ahora, cuando Jesús reprocha, el problema de la Reina Valera es que manipula, selecciona. Está la palabra parádosis en muchos pasajes de la Biblia, y la Reina Valera dice: aquí lo vamos a dejar como tradición, aquí le vamos a cambiar, le vamos a poner instrucción. En esta dice tradición, pero se la vamos a dejar, San Marcos 7, porque está hablando en contra de la parádosis del Corbán. Y como está hablando en mal de esa tradición judía, si lo vamos a dejar como tradición. Pero según el Tesalonicenses 2:15 dice que se aparten de aquel que no pues guarda la tradición que le hemos enseñado. Pues aquí habla bien de la tradición. Entonces quitémosla y quitemos la palabra tradición y pongámosle enseñanza. Entonces la Reina Valera, donde
los apóstoles hablan en bien de la parádosis o tradición, lo traducen o le cambian la traducción. Ese es el problema que se da en la Reina Valera. Yo puedo mostrar en qué partes le quitan, en qué partes le ponen y en qué partes le cambian, le agregan. Entonces, hermano, eso tristemente es la realidad que yo pues he leído un poco de texto original, no puedo porque yo no puedo griego, pero sí conozco un par de cositas por ahí. No sé qué pueda opinar al respecto. Sí, hermano, Sí, hermano, fíjese que ya ve que gracias a Dios en estos tiempos tenemos, aunque no hace falta saber griego o hebreo, porque ya tenemos diccionarios y tenemos hasta ChatGPT. Yo no uso eso, pero pues el que quiera lo usa. Es una herramienta pues que le da mucha información. Ya la información está ilimitada, hermano. Ahora ya no es de preguntar, ya no es de cuánta información podemos soportar. Y sí, en realidad sí, yo he notado que la Reina Valera, le falta, a veces le falta, está como un poquito mocha a veces, pero también he encontrado como unas traducciones que están acertadas. Pero no nomás con la Biblia Valera. Yo leo bastantes Biblias, y encuentro errorcitos aquí y allá. Como por ejemplo, si ponemos el ejemplo de la Biblia de los Testigos de Jehová, ahí sí se pasaron estos hombres. Ahí sí o sea, eso no es error, eso es deliberación, eso ya es, pues Dios lo juzgará, ¿verdad? Pero es un buen ejemplo, es un ejemplo de qué cuando se cambia la Biblia, una Biblia que de verdad sí está cambiada. Pero mire, hermano, fíjese, ya que estamos en este tema de cambiar Biblias y todo ese, fíjese, en Jeremías capítulo 8, en el versículo 7 y 8, fíjese, si es tan amable de leernos esos dos versículos. A ver, ¿a dónde nos lleva ahorita? Vamos a ver, pero ahí cuál sería el punto. ¿Cuál es el punto que quiere Jeremías 8, 7 y 8? Esta no es bibliotela, esta es una librera. Hay unos que tienen bibliotela. Estas sí son reales. Jeremías 8, 7 y 8. Vamos a ver qué nos dice. Y sería Jeremías 8. Dice: aún la cigüeña en el cielo reconoce sus tiempos, y la tórtola y la grulla y la golondrina observan los tiempos de sus migraciones, pero mi pueblo no conoce la ordenanza de Jehová. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros, cuando lo cierto es que la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Ahí está. Así es, hermano, así es. O sea que fíjese que qué interesante esos versículos, porque nos dice ahí que en efecto ha pasado, que la pluma mentirosa ha cambiado las escrituras. Mire, yo he hablado con musulmanes y ellos me citan esta cita y dicen que ahí está la prueba de que la Biblia está corrupta, pero eso no significa que la Biblia está corrupta, porque si usted
cree en Dios y yo creo en Dios, si nosotros creemos en Dios, sabemos que es todopoderoso y sabemos que fuera imposible cambiar la palabra de Dios. No se puede, no se puede. Pero este versículo nos indica algo al respecto. Por ejemplo, la Biblia de los Testigos de Jehová. Ahí ellos adulteran sus escrituras y tienen esta cosa que le dicen la atalaya, que agarran un versículo, 2 o 3 y escriben toda una revista en el tema y causan una doctrina corrupta. Así está refiriendo eso de que la pluma mentirosa de los escribas altera, o sea, agrega o quita de la palabra de Dios para así el resultado viene siendo una doctrina corrupta y engañan a la gente. ¿Qué opina, hermano? Creo que como que hay que interpretar correctamente, porque el escriba no es el agiógrafo. El escriba es el encargado de escribir, es como el copista. Es como, por ejemplo, no, quizás no viene el caso. Si usted lee a Romanos 16, 22, si usted lee Romanos 16, 22, ahí va a leer usted que un tal Tercio dice que escribió la carta a los romanos. Él era el no me acuerdo, pero era como el secretario, como que yo le esté dictando y la persona está escribiendo. Se me escapa ese término. Entonces, fíjese que sí han habido errores de traducción o del copista. Cuando usted estudia cómo ha sido el método para copiar, el copista no es el agiógrafo, el copista solamente copia, hace unas copias. Entonces, cuando usted estudia y ve sobre los scriptorium eran los muebles donde cabían hasta 17 copistas. Hablando, pues, hoy en la era cristiana, pues eran los monasterios. Había monasterios que se dedicaban a copiar los documentos, la Biblia. Entonces eran seres humanos. No había energía eléctrica, habían antorchas, velas. Entonces, imagínense, si yo en mi casa los focos que tengo son bien débiles y a veces no puedo ver bien porque es muy tenue la luz, imagínense ellos con antorchas. Entonces, cuando había scriptorium, había alguien que les leía un documento. Entonces los copistas podían dormirse en un momento, porque pasaban todo el día en eso, dormirse en un momento o no escuchar bien. Hay palabras que son parecidas, suenan parecidos, entonces allí iban habiendo errores de copia. No es que la Biblia tuviera error, pero esa copia llegaba a tener pequeños errores que se iba transmitiendo. Por eso, luego lo que se hacía, se purificaba, que era revisar, y se le ponía un lóbelo. El lóbelo era el signo es el signo de la división, un palito con dos puntitos, uno arriba y uno abajo. Eso significaba que había un error o había duda. Entonces, al final se ponía pues allí como fe de rata.
Otra, la manera de escribir. ¿Cómo se escribía? Se escribía, era pues con un punzón se hacían una línea cuando ya son códices, que ya es de cuero. La diferencia entre un códice y un papiro es que el códice era una sola, el papiro, perdón, era un solo documento que se enrollaba. El códice no, se cortaba en páginas y se ponía una encima de otra, o sea, como un libro. Entonces imagínense alguien copiando, se le llamaba de pulgada o se le llamaba cursiva, creo que así se llamaba, no recuerdo, lo puedo revisar en un par de libros. Entonces uncial, eso significa de pulgada. Entonces las letras eran de pulgadas con un punzón, se hacía en el cuero, porque un documento así se hacía en cuero. Entonces se hacían como renglones, todo era en mayúscula, no había campos entre una palabra y la otra, iba todo unido. Imagínense el lector del culto. Cuando usted ve Apocalipsis 1:3, usted está viendo que allí se mencionaba dichoso el que lee y dichoso los que escuchan. Eso se hacía en la Santa Eucaristía. El lector era alguien que era muy conocedor, era una persona que conocía mucho. Por eso esos documentos él los mantenía en su casa para poderle dar la entonación correcta. Imagínense leer, o sea, no remontémonos a ese tiempo que casi no se veía, porque estuvieran en alguna catacumba o algún monasterio. Entonces el lector tenía que tener pues ojos de águila y ser una persona culta. Entonces, por acá creo que tengo creo que tengo un libro donde se muestra cómo iban escritos de corrido. Por ejemplo, el buen pastor da la vida por sus ovejas. Unido, no había campos entre medio. El espacio, buen espacio, nada, todo de un solo corrido, era de mayúsculas todo. Entonces, todo eso, imagínense el que está leyendo. Para leerles a 15 personas, 17 personas, uno se estaba durmiendo. Yo pues podía, la misma palabra la podía escribir 2 veces, la podía escribir mal, me podía saltar el que estaba leyendo se podía saltar de renglón. Entonces esa parte humana que Dios no la elimina, esa parte humana sí tuvo que ver. Y pues por eso, a eso ahora, cuando nosotros vemos que los falsos profetas solo profetizaban chuladas porque recibían dinero, solo profetizaban bendición para ese pueblo cuando les venían desgracias. Vemos ¿cómo se llama? La burra de Balaam, vemos por ahí van esos pasajes. Entonces son las personas que de alguna manera se dejan influenciar. No era el error en la palabra de Dios, era de copista. Entonces sí me gustaría, voy a buscar algo, voy a buscar por acá porque tengo partes, pues estos libros ya los leí, y para darle algún ejemplo pues sobre el tema. No sé qué me pueda aportar ahí, hermano.
Pues aquí atento escuchando, hermano, le agradezco que nos comparta esa sabiduría que vale la pena tomarla en cuenta porque pues a veces muchas de nosotros son cositas que no consideramos, ¿verdad? Este, y sí, así, de hecho, hay tantos ingredientes que pueden asistir a errores. Pero, ¿sabe qué, hermano? Yo hice un estudio bíblico acerca de esto por la misma razón de que, a ver qué significa, porque puede surgir de una manera u otra, ya sea de parte de musulmanes o protestantes, o quien sea lo puede traer, pero no hay como estar parados en la verdad y seguros en la verdad, hermano. Yo hice un estudio en esto y se lo comparto a continuación, ahorita que me termine de enseñar su portal. No lo escuchamos, hermano, ahí activa el micrófono. La inerrancia y los autógrafos. Están los autógrafos y los apógrafos con P. El autógrafo es el texto original. El apógrafo son las copias. Este libro se llama El origen de la Biblia, del doctor Philip W. Comfort y el doctor Rafael Serrano. Este libro, El origen de la Biblia. Aquí hablando debidamente, la inerrancia se atribuye solo a los escritos originales o autógrafos, porque ya el apógrafo o la copia puede estar sujeto a corrupción de acuerdo a algún error humano, no de la Biblia. Entonces dice, se atribuye solamente a los escritos originales o autógrafos de la escritura, los cuales ya no existen. ¿Por qué? Por ejemplo, Enrique VIII, por quitarles el oro, las piedras preciosas que tenían las Biblias, porque habían unos que tenían hasta 21 libras de oro y piedras preciosas. Yo estuve misionando en Perú y vi allá algunos himnarios, estaban muy iluminados. La iluminación quiero ver si veo una foto para mostrarle qué es la iluminación. La iluminación es tal vez una letra al inicio de la palabra que lleva muchos colochos, le ponen rúbricas. ¿Ya ha visto usted la rúbrica? La rúbrica es ponerle rojo. Eso es rúbrica. Rúbricas, ¿ha visto usted en los libros de la alcaldía, Palacio Municipal, le ponían rúbrica? Rúbrica es adorno en rojo, pero les ponían como hilos de oro. Cuando yo estuve misionando en Perú, habían unos libros de como 1 metro. Yo los vi. Ese era un himnario muy iluminado. Allá los iluminaban con oro, con plata, y en la portada les ponían oro. Estamos hablando pues que un mortal, un ser humano normal, no podía tener una Biblia. Para tener una Biblia en el primer milenio, llamémosle así, tenía que tener demasiado dinero, porque se dice, según estudios, que para tener una Biblia tenía que ocupar el cuero de 200 cabras, pagarle a un escriba el sueldo de 8 meses para que le copiara. Entonces pues no es lo que nos vienen a... Sí, que la Iglesia Católica pues quitaba la Biblia, que prohibía leer la Biblia. No, es que solo los reyes eran los que podían tener Biblias, y ellos se los donaban a los monasterios. Entonces hay un montón de cosas. Entonces dice aquí, los eruditos bíblicos concuerdan por lo general que los manuscritos de la Biblia no existen. Que existen contienen algunos errores cometidos porque los que las copiaron.
Y a eso se refiere. Quizá ese no sea error, sino que sea por dinero. Que ese escriba se dejaba corromper. Eso pues yo pienso que es el caso. Algunos errores cometidos por los que lo copiaron, usualmente detectables al compartir manuscritos posteriores con los más antiguos, que eso es lo que hace la crítica textual. Lo más antiguo que se tienen el aplicar la crítica textual. Los críticos de la inerrancia y la infalibilidad argumentan que, puesto que la doctrina se aplica solo a los autógrafos, en general es irrelevante en la actualidad. Entonces, un original estaba seguro de que no tenía error, porque estaba limpio, de acuerdo a lo que dictaba el Espíritu Santo a la geógrafa, o soplaba a lo que le llama a lo que se le llama teonustos, soplado o inspirado por Dios. Desde un punto de vista negativo, si los manuscritos originales contenían errores, entonces por supuesto que las copias y las traducciones disponibles hoy también los contendrían. Desde un punto de vista positivo, los defensores de la inerrancia, como Francis Piper, presidente de Concordia Theological Seminary, San Luis, a comienzos del siglo XX, han hecho una deducción significativa del estado infalible e inerrancia de los autógrafos, o sea que son los originales. Han insistido que para que todos los propósitos prácticos, es decir, para asuntos de fe y vida, los textos actuales y las buenas tradiciones también pueden considerarse inerrantes. Los que apoyan la inerrancia sostienen que la confianza de los creyentes cristianos en las traducciones modernas de la Biblia descansa firmemente en la creencia de la infalibilidad de los escritos originales. Y aquí pues son varias páginas que hablan al respecto. Dice, sí, hay bastante que se puede hablar sobre eso. El libro El origen de la Biblia, otro libro, La Biblia en la historia, toca algo así, y este libro igual, libro donde obtuvimos la Biblia, habla bastante sobre pues el periodo de las copias, porque la Iglesia Católica, el trabajo de la Iglesia, mi hermano, muchas personas lo denigran porque no conocen, porque piensan que la Iglesia solo los identificó. No, es así nomás. No es que solo los reúne y ya. Aquí están 73. No, son 66. Pónganlos acá. No, eran muchísimos. Hechos de los Apóstoles eran muchos. Las cartas habían muchas. Evangelios habían más. Habían unas que eran leídas, por ejemplo el Apocalipsis de Pedro, que se creía que era canónica. El Pastor de Hermas, la carta de Bernabé, la Didaje. Entonces la Iglesia las reúne, la Iglesia la define, la Iglesia lo canoniza, la Iglesia los copia y la Iglesia los defiende. Entonces todo eso, yo acá tengo una serie de pues tengo una serie de ¿cómo se llama? De evangelios apócrifos, de libros de los hechos apócrifos, de cartas apócrifas, y que pues estuvieron en duda, al igual que estuvieron en duda segunda de Juan, tercera de Juan, segunda de Pedro, Santiago, Hebreos. Entonces no es así nomás, tan simple como no, la Iglesia solo los agarró y dijo no, llevó un proceso guiado por el Espíritu Santo. Le escucho. Ok, hermano, gracias por
compartir. Mire, mi hermano Martín, vamos a hacer, voy a hacer esto, voy a salir y volver a entrar a ver si se nos compone el eco. Voy a calarle, voy a tratar, ¿ok? Está bien. Hermanos, esto dice, pues sí, me gusta este texto bíblico, yo no lo había leído, me gusta, pero el escriba no era el agiógrafo. El agiógrafos, el que escribía, el santo escritor, porque agio es santo, el escritor sagrado, ese no era el copista, ese no era el escriba. Entonces es bueno, hermano, compartir. Ya estamos acá, no sé si se oye el eco, yo pienso que el problema es mío, el problema es mío. A ver, ¿qué tal? Sí se oye eco, ¿verdad? No, yo no escucho eco, abajo no sé si oyen eco. No sé cómo oigan los hermanos. Hermana Jacqueline, Abel Romo, ¿se escucha eco, mi hermano? A ver, probando 1, 2, 3. ¿Se escucha ¿Se eco? escucha eco? Yo lo escucho bien. Ok. Bueno, mire, el eco, sí, yo sí escucho eco, pero yo pienso que conmigo va a estar bien. Vamos a si ustedes no escuchan eco, yo pienso que está bien. Bueno, mire, hermano, le voy a, me gustó su observación, su información, porque es información, no es observación, es información. O sea que sí, me gusta tener diálogos con gente que se nota que usted pues ha puesto atención a lo que cosas que ha leído, usted ha buscado información en ciertos temas. Entonces yo noto que usted tiene información en diferentes temas y qué bueno, o sea, porque es así muy, o sea que cuando uno comparte con una persona como usted, al querer compartir o enseñar algo, también aprende, ¿verdad? Y así está pasando. Gracias, hermano, le agradezco todo. Fíjese que ahora me gustaría compartirle mi punto de vista a esto de las escrituras, cómo se cambian. Mire, si usted va apuntando, no sé si usted si va apuntando más o menos las citas que yo le doy para que a lo mejor las vaya revisando. Mire, en Primera de Crónicos, capítulo 2, versículo 55. Ahí dice, a ver, permíteme, estoy acá, Primera de Católica. Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 55. Dice, se nos da una genealogía. Primera de Crónicas, capítulo 2. A ver qué está pasando aquí. Permíteme, estoy abriendo aquí la Biblia. Okay. Ok. Versículo 55, Primera de Crónicas, capítulo 2, dice, las familias de los sofríes que habitaban en Yabes, los tiratíes, los simatíes, los sucatíes, estos son kenitas, descendientes de Hamat, padre de la familia de Recab. Ahora, fíjese, hermano, me gustaría que guardáramos en mente este nombre de Recab, la familia de Recab. Y esta palabra que también dice las familias de los sofríes. Sofríes significa escribas, ¿verdad?
Ahora, mire, hermano, si mantenemos en mente estas palabras y si pasamos a Jeremías capítulo 35, ok, en Jeremías capítulo 35 nos habla de que Yahvé le dio instrucciones a Jeremías de que hiciera pasar a la familia de los recabitas al templo de Yahvé. Voy a leer del versículo 2 en adelante. Jeremías 35, versículo 2 en adelante, dice así: anda a ver a los recabitas. Esta es la misma familia de los recabitas, escribas, ¿verdad? Conversa con ellos, llévalos a la casa de Yahvé y en uno de sus departamentos sírveles vino. Dice, fui pues a ver a Jesonías, hijo de Jeremías y nieto de Abanías. Este Jeremías es otro, no es el profeta Jeremías. Ok. Dice, a sus hermanos, a todos sus hijos, en una palabra, a toda la familia de los recabitas. Y los llevé a la casa de Yahvé, al departamento de Ben Johanán, hijo de Elías, hombre de Dios. Ese está al lado del departamento de los jefes y encima del que tiene Masías, hijo de Selum, guardia de la puerta. Coloqué delante de los miembros de la comunidad recabita jarros y copas llenas de vino y les dije, sírvanse vino. Pero contestaron, no podemos tomar vino porque Jehonadab, hijo de Recab, nuestro antepasado, nos prohibió hacerlo, diciéndonos, ninguno de ustedes ni de sus hijos probará jamás el vino, ni construirá casas, ni hará siembras, ni plantará viñas, ni tendrá propiedades, sino que durante toda su vida vivirán en carpas, para que vivan largos años en la tierra que son ustedes extranjeros. Dice, nosotros hemos cumplido fielmente lo que nos ordenó nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, y así ninguno de nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas tomamos nunca vino, ni edificamos casa para vivir, ni tenemos viñas, ni campos sembrados, sino que habitamos en carpas, hemos obedecido siempre todas las órdenes que nos dio nuestro antepasado Jonadab. Solo que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió nuestro país, nos dijimos, vamos a Jerusalén para escapar del ejército de los caldeos y de Siria, y nos hemos establecido en Jerusalén. Ahora, hermano, tomemos en cuenta que aquí la familia de los recabitas son de otro país, de otro lugar, y huyeron de la guerra y llegaron a Jerusalén para encontrar refugio. Ahora, esta familia de los recabitas, en el Primera de Crónicas, capítulo 2, se identifican como escribas del templo. Pero para que alguien fuera escriba en ese templo, tendrá que ser de la tribu de Leví o de Aarón, para que así fuesen sacerdotes o escribas. Otras gentes no tienen ahí artículo, pero esta gente se infiltró en Jerusalén y con el tiempo lograron infiltrarse en el sacerdocio y así como escribas. Estos hombres no tienen nada que ver ahí, están infiltrados. Ahora, en el libro de Jeremías se les identifica otra vez. Dice,
¿Cómo pueden ustedes decir somos sabios y poseemos la ley de Yahvé cuando, he aquí, la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas? O sea que estos escribas mienten simplemente porque en sí no pueden estar en el sacerdocio y no pueden tener esta posición de escribas porque no son ni judíos, no son ni de la tribu de Levi, ni de Aarón, ni siquiera judíos, pero aún así se infiltraron. Entonces ellos son los escribas que falsifican las escrituras. Ahora, mire, hermano, ahí mismo en Jeremías capítulo 8, donde se les identifica como escribas mentirosos, ahí más adelante dice que también los llama, se les dice, porque he aquí, enviaré a ustedes serpientes que no pueden ser encantadas. A ver, le doy la palabra, hermano. Pues en el texto no sé si diga que el escriba era el sacerdote. En el texto que dio de Jeremías, Jeremías 35, dice que el escriba era el mismo sacerdote. ¿Le escucho? Ok, ok, porque mire, hermano, en el versículo, en Jeremías 35, dice cuando Jeremías invita a tomar vino y rehúsan el vino. Ahí no se identifican como sacerdotes o nada, ahí son forasteros. Así es como llegaron a Jerusalén, como forasteros. Y ya en Primera de Crónicos se les identifica a la familia de los recabitas ya como escribas. En Jeremías capítulo 8 se dice que son escribas mentirosos, serpientes. Escribas mentirosos, serpientes. Pero mire, para identificarlos más a fondo, en Mateo 23, se les vuelve a identificar, Jesús mismo los identifica, y ahí se les dice como sacerdotes, como sacerdotes, fariseos, ¿verdad? Y escribas. Empieza por, dice, ok, 29, versículo 29. Mateo 23, versículo 29. De en adelante dice, hay de ustedes, maestros de la ley, hay escribas, maestros de la ley son escribas, y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los hombres santos. También dicen, si nosotros hubiéramos vivido en los tiempos de nuestros padres, no habríamos consentido que mataran a los profetas. Así ustedes se proclaman hijos de quienes asesinaron los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron. Serpientes, raza de víboras, ¿cómo lograrán escapar de la condenación del infierno? Adelante, hermano. Su micrófono, hermano. Su micrófono. Estaba leyendo que los pues, recabitas eran nómadas. No les gustaba sentarse. Y pues como los hebreos, el hebreo pues el que va de paso. Pero estos, pues según dice, eran cananeos. Pues los cananeos tenían muchos dioses. Quizá era el pueblo que tenía más dioses.
Y sí, pues cómo habían llegado pues a tener esa injerencia, porque siempre andaban cerca de los fariseos, ¿verdad? Quiero leer algo acá, el comentario certeza. Vamos a ver que era un escriba y vamos a ver el comentario sobre Jeremías 35. Dice en la antigua Israel, dice, vamos a ver, le voy a ampliar. Tras la difusión del alfabeto, el monopolio de la escritura que ejercían los escribas se quebró, pero la profesión de escriba siguió siendo importante. La palabra para escriba es sofar, o sofer, dice, relatar, dice, cubren los deberes principales de este oficio altamente calificado, lo que significa que eran personas cultas. Eran personas cultas que prestaban un servicio de si usted quería que le copiaran, por ejemplo, se me viene a la mente el que levantaba texto en computadora. Los cibercafés le llamaban acá, yo hacía eso, me traían documentos y yo los pasaba en computadora. Entonces algo así, pero eran personas venidos de los cananeos. Era un oficio. Y quizás pues por algunos que tenían influencia, por eso andaban con los fariseos. Dice, ser escriba era un oficio altamente calificado. Muchos escribas eran empleados por el público como secretario para la transcripción de contratos legales. 32:12 Jeremías, para escribir cartas o llevar cuentas o registros, generalmente, dice, al dictado. Otros conocidos como escribas del rey eran empleados a la administración pública. Entonces aquí al escriba Safán se le entrega el rollo de la ley que se acababa de encontrar a fin de que lo leyese del rey. Entonces sí, pues aquí aclara de que era un oficio remunerado. Y aquí habla, dice, la indicación se refiere de modo general al reinado de Joacim, sin añadir, quiero ver acá. La casa de los recabitas había sido fundada por Jonadab, hijo de Recao, el cual había participado activamente en la rebelión. Sí, efectivamente eran empleados que se dedicaban a escribir cualquier documento por el cual se les remunerara, ¿sí? Excelente. Así es, hermano. Ok, sí, mire, o sea que Dios estableció sacerdotes y escribas en el templo, o sea que nadie tenía acceso a las escrituras del modo de escriba, porque como se mencionó ahorita, hace rato usted lo mencionó, que alguien en los comentarios dijo que los escribas eran gentes ejemplares. Entonces, pero tenían que ser, dice aquí el comentario, dice, esa cita que habla de profanar los documentos de los santos, ¿qué capítulo y versículo es? Me parece una buena cita para el tema de imágenes, porque es evidente que tenían imágenes no dioses. Esa cita que dije es de Primera de Crónicas. San Mateo 23:29 se refiere a la hermana. San Mateo 23:29, sí. Y la palabra utilizada es nemeion, que también está en Hebreos 13:7. Acuérdense de sus pastores que les predicaron la palabra de Dios. Vean cuál fue el final de su vida e imítenlos en su fe. Es la palabra nemeion. Es la palabra recordar y también monumento. Así es que, hermano, este tema es bonito, y pues no es un solo tema, pues no voy a hablar sobre los errores de copiado, lo voy a hacer en otro momento, mi hermano. Así es que muy interesante el tema, para pues para que nosotros vayamos
nosotros vayamos pues enriqueciendo nuestro conocimiento mutuamente, mi hermano. Sí, o sea que fíjese, hermano, aquí mismo en Mateo 23 dice, ahí por el versículo 29, vuelvo a leer, dice, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los judíos, de los justos, y dicen, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que dan testimonio en contra de ustedes mismos, que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenen, pues, la medida de la culpa de sus padres. Terminen, pues, su pecado, serpientes, camada de víboras. ¿Cómo escaparán el juicio del infierno? Por tanto, miren, yo les envío profetas, sabios y escribas, y algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán, y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad. O sea que es claro, o sea que cuando estos recabitas se infiltraron en el templo como sacerdotes y escribas, ahí existían ya sacerdotes y escribas, los adecuados. Estos se infiltraron ahí, entonces había de dos. Había los escribas buenos y estaban los escribas falsos. Pero estos falsos escribas supieron, por tener la astucia, por astucia, supieron infiltrarse adentro del templo como sacerdotes y escribas. Y aún así surgieron a tomar el mando, a imponer su máximo sacerdote y tomar los puestos más importantes. Entonces lograron suprimir el sacerdocio adecuado que Dios había tenido. Entonces lo que pasó fue que estos escribas falsos, de nada, hermana, de nada, estos escribas falsos lograron su propósito y cambiaron las escrituras y cambiaron el culto, cambiaron la doctrina. Por eso cuando Jesús llegó allí, los refutó, porque les dijo, ustedes ponen a un lado el mandamiento de Dios y ponen en lugar doctrinas de hombres. O sea que así se logró. Desde allá, o sea que esta raíz viene desde mucho antes. Ahora, hermano, eso lo tenemos hoy en día. Hoy existe en todos lados. Estos infiltradores que vienen, porque dice ahí, ustedes al decir en Mateo 23, que Dios los identifica, que dicen, ustedes al decir que no hubiesen participado en la sangre de los profetas, se dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que asesinaron a los profetas. O sea que este linaje, hermano, viene hasta el día de hoy, hermano. Adelante, hermano, le paso la palabra. Solo usted ve trágico, muy trágico, que personas por obtener recursos o por obtener más personas puedan cambiar el texto bíblico. Usted ve según lo que dice la palabra de Dios ahí, Apocalipsis 22, 18, maldito el que le quita, maldito el que le pone. ¿Cómo ve eso? Sí, así es, hermano. Soy el eco todavía. Sí, o sea que, ahí está. O sea que, claro, hermano, o sea que yo pienso que este tema empieza desde el principio hasta el fin, porque mire, en el jardín de Edén, ¿qué fue lo que hizo Satanás? Repitió, le preguntó a Eva, ¿qué te dijo, qué les dijo Dios?
y Eva le dijo, le citó lo que Dios le dijo. Entonces Satanás repitió las mismas palabras y le dijo, es cierto que si lo hacen morirán, porque miran, yo pienso que lo que Dios no quiere, o sea, empezó como a meter sus palabras, malinterpretar y confundir. Entonces, lo que pasa es que estos escribas no logran cambiar la palabra de Dios porque la tenemos hoy, pero sí pueden restringirla, como detenerla o quitar o poner, pero ya ve que aquí dice, ustedes ponen a un lado los mandamientos de Dios para imponer tradiciones de hombres. O sea que no cambiaron la palabra de Dios, pero sí lograron confundir a la gente con la palabra de Dios, como usar un texto, 2 o 3, y agregar ellos sus ideas y confundir a la gente. Entonces, por eso en el capítulo de Apocalipsis, el que mencionó usted, 22, dice, pobre de aquel que le quite o le agregue, porque así es como está sucediendo, hermano. Esta es la misma, lo que está pasando es lo que debemos entender. El punto acá, el punto es que San Marcos 7 no está hablando de cambiar la escritura, sino que San Marcos está hablando sobre imponer la costumbre de no ayudar al padre y madre y decir, esto es para el templo, es para Dios, no es para ti, madre. Entonces a eso se refiere hablando sobre, al hablar sobre el corbán, porque a eso se refiere. Ahora, lo recargable acá es que eso hace el protestantismo con la Biblia. Por ejemplo, si usted lee San Juan 3:13, si lo lee en su contexto que Jesús está hablando, ahí vemos que dice, porque es el que no ha subido, sino que el que bajó, el Hijo del Hombre. Y le agrega la Reina Valera que está en el cielo. Pero Jesús es el que está hablando. Jesús es el que está hablando. Por ejemplo, Judas 1:25, y esa lo ocupa los unicitarios para engañar, porque dice que Dios nos salvó. Vámonos a Judas 1:25. Ahí vamos a ver que la Reina Valera allí tiene algo que ocupa el protestante, el unicitario. Dice, al Dios único, nuestro Salvador, dice, ¿cómo dice su versión allí? Judas 1:25, la Reina Valera. Al Dios solo sabio. Dice, al Dios solo sabio. Nuestro Salvador. Sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Entonces, esto aparentemente no es grave, pero sí es grave, porque el texto original no dice así. Vea cómo dice la Jerusalén: al Dios único, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo. Entonces el unicitario dice, es que el Padre es el único Dios, nuestro Salvador, pero dice el texto original, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo debatí en persona hace como 7, 8 meses con el colombiano Alex Serrato en persona, y yo le mostraba el texto original, y yo le mostraba, aquí dice por medio de Jesucristo. O sea, ese es un error que atenta contra la Trinidad.
Ese yo se lo refuté, se lo mostré. Hay otra que los escribas, le voy a llamar así, de las sociedades bíblicas, le han cambiado, que es Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Apocalipsis 9:20 no habla de imágenes, sino de ídolos. No habla de imágenes, sino de ídolos. Dice, pero los demás hombres, los no exterminados por estas plagas, no se convirtieron de las obras de sus manos. No dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, le pone la Reina Valera. Pero el texto original no dice imagen, no dice eidolón, no dice eicón, dice eidolón. Yo no, pues tengo que tomarle una foto al texto original para mostrar que ahí dice eidola, ídolo. Entonces la Reina Valera le pone imagen, como que se dijera eicón, y no dice icón, dice eidola, ídolo, dice en griego. Entonces, por eso le digo, ¿cómo es posible? Por ejemplo, cuando usted se va a lo que es el perdón de pecados, San Juan 20, del 20 al 23, que ahí dice, el que ustedes perdonen los pecados, les son perdonados. La palabra utilizada es afiemi, que es perdonar. Afiemi está en San Marcos 2:10, está en San Juan 20, del 20 al 23, y está en Primera de Juan 1:9. La misma palabra, afiemi, perdonar. San Marcos, lo vamos a leer. Yo le quiero mostrar que la Reina Valera tiene eso, pues. Así como esos escribas se prestaban para eso, la Reina Valera tiene esos detalles donde a Fiemi le cambian el significado a Apocalipsis 9:20 de igual manera. También lo que es la parádosis o tradición, aquí dice tradición porque están hablando contra la tradición, pero los judíos. Pero cuando San Pablo habla en bien de la tradición, allí no le dejan parádosis, no le dejan tradición, sino instrucción. Entonces, allí eso, por eso yo le decía pues que no son errores involuntarios o error humano, sino es un error ya premeditado. Solo voy a leer estos textos y pues allí creo que vamos a ir terminando. San Juan, vamos a leer Primera de Juan 1:9. Vamos a irnos a Primera de Juan 1:9. Dice, si reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo, hablando de Jesús, para perdonar los pecados y purificarnos de toda justicia. La palabra que está allí es afiemi, que significa y traducen perdonar. Vamos a San Marcos capítulo 2:10, que de igual manera se refiere a el Hijo del Hombre. Dice San Marcos 2:10, se refiere que al Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para afiemi los pecados, para perdonar. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar los pecados. Perdonar es afiemi. Esa misma palabra es la que le dice Jesús en San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20, que la misma Reina Valera, Primera de Juan 1:9, traduce perdonar, San Marcos 2:10 perdonar, pero aquí curiosamente no lo traduce así. Jesús le dijo, la paz con ustedes, como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Aquí dice afiemi, y la Reina Valera no le pone perdonen, le pone a quienes remitan. Entonces, son cosas, para los que hemos estudiado, sabemos que el término
pues que la remisión de pecado era de igual manera perdonar, porque para remitir, lo remitían el pecado del pecador, le ponían la mano al pecador y la mano en la víctima, en la oveja. Entonces remitían el pecado del pecador hacia la víctima, y esa víctima era o soltada o era sacrificada. Entonces, pero eso es a los que tenemos el conocimiento cómo se realizaba. Pero era la manera, no el significado. Entonces, la Reina Valera tiene esto que se asemejan a esos escribas infiltrados. Le escucho. Ok, hermano, amén, así es, hermano. O sea que como yo le compartía que porque Dios, Jesús, identificó que este lineaje que estaban los escribas y fariseos, que identificó en Mateo 23, ya comparándolos con los escribas y fariseos de Jeremías, estamos hablando de muchos años, mucho tiempo de distancia, pero ahí están en Jeremías en el pasado y están en Mateo 23. Ahora hoy están aquí, hermano. Le pregunto yo a usted, hermano, ¿usted cree que si estos recabitas lograron infiltrarse en el sacerdocio de los judíos, ya que ellos ya en ese tiempo especialmente eran muy fieles y estrictos en su culto? Si estos recabitas lograron entrar ahí, ¿usted cree que los recabitas no han logrado entrar en los cultos de hoy en día? Como por ejemplo la Iglesia Católica. Le pregunto, hermano, adelante. Pues el asunto es que los recabitas lo podían hacer por dinero. De hecho, era un trabajo, era copista. No era un servicio sagrado, era copista. Lo que le llegara, sea jurídico, sea religioso, sea secular, lo hacían trabajo. Eso lo hacía yo acá. Pasaba documentos digitalizándolo. Entonces, pero alguien que conociendo de que al que le quita o le ponga, pues le van a venir las plagas de Egipto. Eso, yo no tengo ese corazón, Dice César Huiña, dice, afirma y perdonar, permitir, quedar, salir, abandonar. Sí, correcto. Solo lo que yo digo es, ¿por qué no traducir perdonar como se ha hecho en los otros textos bíblicos? Sino, pero aquí como a la iglesia le da esa potestad, como dice la Biblia, de perdonar, ¿por qué quitar la palabra perdonar que sí está en los demás textos? Así que, hermano, pues al actuar de esa manera, lo que hacen, y lo hacen con conciencia, es mantener a las personas contra la tradición, mantener a las personas contra la confesión. Mire, hermano, si me permite la palabra. Mire, estos escribas y fariseos, o sea que hay que tomar en cuenta que los que vinieron a reclamarle a Jesús, cada vez que llegaban eran escribas y fariseos. Siempre, cada vez que se presenta este momento de que reclamaban contra Jesús, siempre eran los escribas y los fariseos. Por ejemplo, tenemos también este versículo que dice que uno de los maestros de la ley, un escriba, le quiso hacer una trampa, que le dijo cuando le preguntó de Moisés y las 7 esposas. Estos escribas venían con autoridad, como los fariseos. Entonces, no simplemente eran gente como secretarios que se podían contratar. En ese tiempo, no. En ese tiempo, esta gente tenía una posición muy alta, muy segura y muy establecida en la tradición. Ahora, hermano, fíjese, hermano. Yo quiero darle un ejemplo a usted, una evidencia muy, muy fuerte.
yo como hermano, yo como hermano comparto la palabra de Dios, y es todo simplemente por entendimiento, hermano, para, como usted lo puso, para crecer en nuestro conocimiento, ¿verdad? Ahora, fíjese que en el libro de Jeremías, capítulo 8, ya lo había dicho, pero mire, vuelvo aquí, ¿verdad? Mire, en el versículo 7 al 8 dice: aún la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones, y la tórtola, la golondrina y la grulla guardan la época de sus migraciones. Pero mi pueblo no conoce la ordenanza del Señor. ¿Cómo pueden decir, somos sabios, y la ley del Señor está con nosotros, cuando la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas? Ahora, hermano, usted tocó este tema. La Reina Valera tiene muchas cosas que están poquito misteriosas, pero yo la he encontrado en diferentes Biblias, hermano. Y como yo vivo aquí en Estados Unidos y hablo inglés, y también lo mismo es en todas las Biblias de inglés. Pero mire, hermano, cuando alguien, como usted estaba como el hermano que puso el comentario, donde dijo que que el perdón y palabras que cambias, una palabra que cambien así puede influenciar y confundir o sirve para confundir a la gente para que adopten una doctrina, para que abandonen una creencia para adoptar otra creencia, ¿verdad? Pero mire, hermano, así exactamente por esta misma razón se hacía esto en este tiempo. Estamos en Jeremías capítulo 8, hermano. Si pasamos a Jeremías capítulo 7, que es el capítulo anterior, nos da una evidencia del resultado de estos escribas cuando cambiaban la palabra, cuando alteraban la palabra de Dios, causaban una doctrina falsa. Y fíjese la doctrina que se nos da aquí, fíjese el patrón. Fíjese, empezando por el versículo 1, Jeremías capítulo 7, versículo 1. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo: párate a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra y di: oigan la palabra del Señor, todos los de Judá, los que entran por estas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: enmienden sus caminos y sus obras, y haré que ustedes moren en este lugar. No confíen en palabras engañosas que dicen: este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Ahora, si avanzamos al versículo 14, dice así, dice: como hice con Silo, así haré con la casa que es llamada por mi nombre, en la cual confían, y al lugar que di a ustedes y a sus padres, y los echaré de mi presencia, como eché a todos sus hermanos, a toda la descendencia de Efraín. En cuanto a ti, no ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni intercedas ante mí, porque no te oiré. ¿No ves lo que ellos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y derraman libaciones a otros dioses para así ofenderme. Me ofenden a mí, declara el Señor. ¿No es a sí mismos que se ofenden para su propia vergüenza? Entonces, fíjese, hermano, ya estudiamos y consideramos qué causa el alterar la palabra de Dios, quitar y poner. Causa falsa doctrina, para así facilitar, confundir a la gente. Aquí en la Biblia se nos confirma este estudio que hicimos de que así pasa. ¿Y cuál es el resultado? Una religión falsa. Y aquí se nos da el patrón de esta religión falsa, hermano. Ahora,
se puede argumentar, bueno, pues eso era con los israelitas, eso ya pasó. Pero si pasamos a Eclesiastes, capítulo 1, empezando por el versículo 8, dice así: todas las cosas son fatigosas, el hombre no puede expresarlas. No se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, mira, esto es nuevo? No es así. Las cosas que observan nuestros ojos ya pasaron en los siglos anteriores. Ahora, mire, hermano, aquí mismo en el libro de Eclesiastes, capítulo 3, empezando por el versículo 15, dice así: lo que es, ya ha sido, y lo que será, ya fue, porque Dios busca lo que ha pasado. Aún he visto más bajo el sol, que en el lugar del derecho está la impiedad, y en el lugar de justicia se siente el malvado. Yo me dije, al justo como al limpio juzgará Dios, porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Y me dije también, en cuanto a los hijos de los hombres, ciertamente Dios los ha probado para que vean que son semejantes a las bestias. Y a ver, hermano, adelante, le paso la palabra. No sé cuál era el punto que usted quería tocar. Lo único que yo puedo abonar es que los fariseos nunca fue un pilar de la Cajal o la iglesia. En el Antiguo Testamento era la Cajal, en el Nuevo Testamento es la iglesia. En el Antiguo Testamento era pues el sacerdote, ¿verdad? Estaba el ministerial y el sacerdocio común. Entonces ellos podían servir al templo. Si usted conoce, servir al templo, me imagino, pues me refiero a copiar algún documento. Pero en el templo de Jerusalén estaban los cantores, estaban los porteros, estaban los catoliquín. Los catoliquín eran o Sagán, parece que le decían. Ellos eran los encargados del tesoro y de tener las llaves. Catoliquín, estamos hablando de Antiguo Testamento. Por eso digo yo que cuando San Ignacio de Antioquía le llama católica a la iglesia, no es así como un azar, sino que el catoliquín era un servidor pues que estaba a cargo de los amacalín, que eran 7, que eran los porteros. El portero abría la puerta, por ejemplo, la puerta hermosa, parece que pesaba 11 toneladas o 11 metros, creo que tenía, no recuerdo. Pero entre 7 personas la abrían, pero el jefe de ellos era el catoliquín. Entonces, lo que yo quiero hacer ver es que no era un servicio instituido en el templo. Ahora, si nosotros vemos que hay un propósito de tergiversar la Biblia, es con el propósito oscuro de alejarse. Y lo que usted dice tiene razón, porque si yo me voy a Hechos 1, 20-21, que dice que otro ocupe su obispado, ni siquiera en Biblias católicas dice episcopado,
¿sí? No dice su oficio, su ministerio, y ese es grave error, porque ahí dice su obispado. A un apóstol le sucede un obispo. Entonces yo digo, ¿por qué traducen de esa manera? Si ahí no dice oficio, dice episcopado u obispado. Entonces, si la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, instituida, la que nos dio la Biblia a la humanidad, que la canoniza, un libro no era inspirado porque la iglesia lo declarara inspirado, pero si era canónico porque la iglesia lo canoniza. No podía ser canónico sin la mano de la iglesia. Entonces nosotros vemos como, aparte de quitarle, aparte de ponerle, la teoría inventan la teoría de los 400 años de silencio, y eso es para ocultar la importancia de los deuterocanónicos. Entonces, mi hermano, pues sí, buen punto el que trajo usted, los escribas, buen punto. Lo que hemos sacado ahora era que ellos se movían por dinero y pues estaban en contra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces también pues hemos hablado de las copias, que eso es muy importante. Y pues yo le invito a seguir estudiando. Yo le invito a seguir estudiando, pues, porque yo siempre les digo, no me crean a mí, no me tienen que creer a mí, no le crea al pastor, sino vea y confirme quién no le está engañando, porque no tiene por qué creerme a mí. La persona inteligente analiza y dice, vamos a ver si lo que me está diciendo es real. Así que gracias, mi hermano, por